No obstante, se dedica con pasión a los preparativos de las bodas, que se celebran con todo lujo y honor, y las fiestas duran 15 días. El Cid regala y obsequia a todos con gran generosidad y dota espléndidamente a sus hijas. Tercero, Valencia sufre el asalto del rey Búcar de Marruecos, Abu Bakr, que es totalmente vencido. El Cid gana la espada tizona y cuantioso botín, pero pronto los infantes de Carrión se atraen el desprecio y las burlas de los capitanes del Cid por su doblez y cobardía, por lo que los infantes solicitan permiso para retirarse a sus tierras de Carrión, en compañía de sus esposas. Llegando a tierras de Castilla, los infantes maltratan a Elvira y Sol, con extremada ferocidad en el solitario robredal de Corpes, abandonándolas luego a las fieras. Con las cinchas corredizas, majan las tan sin sabor, con las espuelas agudas, don ellas han mal sabor. Rompen las camisas, las carnes, ellas amas a dos. Limpia sale de la sangre sobre los ciclotones, ya lo sienten ellas en los sos corazones. En tal guisa las encuentra Feliz Muñoz, sobrino del Cid. Este, indignado por tamaña felonía, exige justicia al rey Alfonso. Se celebran cortes en Toledo y allí acude el Cid a exponer su triple demanda. Ante todo, que los infantes les devuelvan las espadas, colada y tizona, que les regalara con ocasión de las bodas. Denme mis espadas, cuando míos yernos no son. En segundo lugar, disuelto el matrimonio, que devuelvan el ajuar y dote de sus hijas. Demanda que rehuyen los codiciosos infantes y desafía en último término a estos cobardes a un duelo judicial como traidores. La justa se lleva a cabo en la Vega de Carrión, donde son vencidos y sentenciados los infantes y sus valedores, enemigos del campeador. Unos mensajeros de los reyes de Navarra y Aragón solicitan las hijas del Cid como esposas en nombre de sus soberanos. Gustosos acceden Alfonso VI y el héroe del poema, emparentado así éste con las dinastías hispánicas. Los reyes de España sos parientes son, a todos alcanza honra por el que en buena nació. El poema del Cid presenta evidentes huellas de la influencia de la chanson du Roland, compuesta hacia el 1100-1125, pero sorprende en el cantar español un par de características que seguirá fielmente toda la épica, incluso toda la literatura castellana: su realismo, su tendencia a la concisión o a lo escueto y rotundo de los hechos relatados, sin concesiones a un retoricismo florido, ni a la desbordante fantasía que llena paralelos poemas épicos de los países del norte europeo. Los arietes norteafricanos. Pocos meses después de la conquista de Toledo, cruzaban el estrecho de Gibraltar numerosas naves llevando a bordo masas de gente belicosa procedente de los desiertos africanos. Eran los almorávides de Al-Morabetín, consagrados a Dios, fanáticos recién convertidos a la fe islámica, rudos, sobrios y despiadados, que dominaban desde el lago Chad al Atlántico. Fueron llamados a España por algunos reyes atemorizados ante el avance cristiano y las conquistas de Toledo, si bien no dejaban de reconocer que aquellos intrusos, aunque maometanos, no dejarían de hacerse dueños de la situación en toda Andalucía. Como los borgoñones y cluñacenses forasteros en Castilla, también estos, recién llegados del otro lado del estrecho, romperían el equilibrio de convivencia entre cristianos e islámicos, nota dominante y característica en la península hasta entonces. No quiero que la posteridad pueda censurarme el haber sido causa de que Al-Andalus sea presa de los infieles cristianos, decía Al-Motamid, rey de Sevilla. No quiero que mi nombre sea maldecido en todos los púlpitos musulmanes. Pero los almoravides son peligrosos y luego nos echarán de aquí a nosotros, replicaba clarividente su hijo. Lo sé, aunque si he de elegir entre unos y otros, prefiero ser camellero en África que guardador de cerdos en Castilla, zanjó el padre, terminante. Así fue, en efecto. El jefe almoravide, Yusuf ben Sufín, desembarcó en Algeciras y avanzó hacia el norte con las huestes taifas confederadas al encuentro del ejército cristiano. Alfonso VI, que se hallaba a la sazón asediando Zaragoza, abandonó apresurado el sitio y con soldados propios catalanes y aragoneses acudió a defender su reino amenazado. 1086. El choque tuvo lugar en las Sagrajas, Salaga, en árabe. Actuó la Guardia Negra de Yusuf, integrada por feroces senegaleses, y el desastre cristiano fue tan rotundo que Alfonso pudo apenas salvarse con 500.000 de guerreros, pero Yusuf no sacó provecho de su victoria, por verse obligado a regresar al África, donde su primogénito acababa de morir. Durante su ausencia, un grupo de cristianos fortificados en la posición Erizo de Aredo
de Aledo, entre Murcia y Lorca, mantuvieron en inquietud toda la zona del sudeste peninsular durante algún tiempo, mientras el Cid proseguía sus victoriosas correrías por las comarcas levantinas. En 1090 volvió a desembarcar Yusuf ben Texufín, dejando al margen su anterior actitud de salvador desinteresado. Era evidente su propósito de destronar a los reyes taifas y quedarse dueño de la España musulmana, como lo llevó a cabo. Al-Motamid terminó su vida en la mayor miseria en una cárcel africana. Luego, revolviéndose, Yusuf contra los cristianos tornó a derrotar a Alfonso VI en la batalla de Ucles, 1108, donde pereció el infante Sancho, único hijo varón del monarca cristiano. Este perdió todos sus territorios al sur del Tajo, quedando Toledo como último punto defensivo en la propia línea fronteriza. Conviene señalar una vez más que la contraofensiva musulmana en la península se debió al fanatismo africano, simultáneo a la intransigencia pontificia y cluniacense de los europeos. Se trata de un fenómeno de largo alcance, ya que a consecuencia de ellos brotó, paralelo al empeño místico de rescatar los santos lugares, el espíritu de cruzada, ausente hasta entonces del ideal cristiano peninsular, imbuido luego, aunque no siempre, de cierta fuerza divinal, similar a la intolerancia primaria de los almorávides, intransigencia que nunca estuviera prendida en la bandera califal. A lo largo del siglo XII y siguientes, la Santa Sede se interesó por España, de la que apenas se preocupara hasta el momento, y alentó frecuentemente a la cristiandad hispánica a la lucha antimusulmana, bajo el fácil simbolismo de la cruz y la media luna. Después del reinado poco feliz de doña Urraca, hija de Alfonso VI, ocupó el trono su hijo Alfonso VII, quien perdió un tiempo valioso en sus pretensiones al trono aragonés, en hacer prevalecer su título de emperador, en celebrar su propia coronación imperial en León, 1135, y en solicitar pleito homenaje feudal a cuantos príncipes pudo. El feudalismo no había penetrado en profundidad en la meseta, pero informaba las relaciones externas de los señores, las normas feudales entrelazaban los reinos de taifas con los cristianos en toda esta época, imponiendo el pago de tributos, la consideración de vasallo, la alianza inmanente de ello y nada más. Orígenes de la monarquía portuguesa. Portugal había constituido en sus comienzos parte integrante del grupo de condados de Galicia, región de la que es natural prolongación geográfica. El territorio había ido ampliando a costa de los musulmanes hasta abarcar la zona entre el Miño y la vertiente septentrional del Tajo, recibiendo el nombre del país de Portus Cale, del estuario donde hoy se halla Oporto. Su existencia política independiente se inició después del reinado de Alfonso VI, monarca que casó a sus dos hijas, Urraca y Teresa, con dos príncipes franceses, Raimundo y Enrique de Borgoña, que sirvieron en los ejércitos del monarca castellano-leonés. Urraca y Teresa no eran hijas de la misma madre, lo que acaso explique la escasa armonía entre ambas. Alfonso VI tuvo una vida amorosa muy accidentada. Durante el reinado de su primera esposa, Inés de Aquitania, que no le dio hijos, tuvo efecto el célebre litigio sobre la mutación de la liturgia mozárabe por la latina, favoreciendo a la reina este último rito. También fue ardiente partidaria de esta liturgia su segunda esposa, Constanza la Borgoñona, 1080, tratando de introducirla en Toledo, a pesar de la oposición de los propios cristianos. Alteróse también la paz que existía en la capital toledana por haber convertido la mezquita mayor de los musulmanes en catedral, con la lógica y natural protesta de los sarracenos, a quienes se había prometido respetar el templo. Constanza fue madre de Urraca, que heredó el reino castellano-leonés. Pero, como Alfonso VI no tuviera hijos varones, apenas se enviudó, contrajo tercer enlace con Berta, 1092, probablemente una princesa toscana. Al no lograrlo, tampoco casó con Zaida, nuera de Al-Motamid de Sevilla, que fue bautizada con el nombre de Isabel. El monarca no se recataba de llamarla amadísima, incluso en los documentos oficiales. 1103, una de sus hijas casó con el rey Roger de Sicilia. La quinta esposa de Alfonso, llamada Beatriz, 1108, solo convivió un año con el monarca. En cuanto a Jimena Muñoz, fue la más notoria de las concubinas de Alfonso. De ella tuvo a Teresa, casada con Enrique y dotada con el condado portugués. Como Alfonso VI entregara el condado de Portugal a Teresa y a Enrique en calidad de simple feudo, parecía que no quedaba rota la unidad política de la monarquía, pero no fue así. La soberanía teórica del reino castellano-leonés fue sustituida por la pontificia, pero solo como puente para que el país, desligado por completo de sus antiguos lazos, se declarara independiente.
Alfonso Enríquez, hijo de Teresa, fue el primer rey portugués, título que le concedieron sus tropas el 25 de julio de 1139 en los llanos de Eurique, a continuación de una terrible batalla en que venció a media docena de príncipes musulmanes. Sus soldados proclamaron que había estrenado dignamente su reinado. Para legalizar tal designación, proclamada en un momento de belicoso entusiasmo, Alfonso Enríquez celebró cortes en Lamego, donde quedó confirmada la monarquía recién surgida. Viva y reine sobre nosotros el rey Alfonso. Si tiene hijos, vivan y reinen sin necesidad de proclamarlos reyes. En 1147 logró un nuevo triunfo la conquista de Lisboa, la más importante y rica de las ciudades musulmanas del poniente peninsular. En esta ocasión se vio favorecido por un auxilio inesperado, aunque asediada por tierra, se mantenía firme gracias al mar, que quedaba libre para los sarracenos. De pronto penetraron en el estuario del Tajo 200 naves normandas, mandadas por el flamenco Arjot. Alfonso Enríquez suplicó a estos cruzados que se dirigían por mar a Tierra Santa que les ayudaran. Así fue como se adueñó de la ciudad, e incluso de la ciudadela, que resistió hasta el último instante. En conmemoración de esa conquista, el monarca erigió el célebre monasterio de Alcobaça, uno de los más interesantes monumentos portugueses. Los cristianos seguían con sus problemas de orden interno. Por fortuna, los almorávides habían perdido su primitivo empuje, de modo que las fronteras de la Reconquista conservaban su equilibrio, aunque inestable. Lentamente, los cristianos volvieron a ocupar la faja territorial entre el Tajo y el Guadiana. La defensa de Calatrava al sur del Guadiana por unos monjes cistercienses en 1157 promovió la fundación de la orden militar del mismo nombre. 7 años después, otras órdenes similares hubo en España: Santiago, Alcántara, Montesa. Incluso en aquellos momentos tan comprometidos, el flamante emperador cometió el craso error de dividir sus estados, tan trabajosamente unificados entre sus hijos Sancho III, Castilla, y Fernando II, León. Un nieto y sucesor suyo, Alfonso VIII, pagaría las consecuencias de tal torpeza. En efecto, otro ariete norteafricano vino a golpear en 1145 los muros de la fortaleza cristiana. Esta vez eran los almohades, unitarios, salvajes del Atlas marroquí, exaltados por un santón que pretendía ser el Mahdi, o profeta redentor prometido por Mahoma. Los almohades hallaron en Al-Andalus un ambiente favorable para la invasión, ya que los andaluces se habían sublevado contra los decadentes almorávides, fragmentándose en otro mosaico de reinos de taifas efímeros en su mayoría. Pese a la nueva oleada norteafricana, la expansión en dirección sur fue la trayectoria natural de los monarcas portugueses, sucesores de Alfonso Enríquez. Sancho I, 1185-1211, se anexionó el territorio de Alentejo. Sancho II, 1223-1248, y Alfonso III completaron la conquista de la última faja territorial portuguesa, el Algarve, país de Poniente en árabe. Al-Andalus amenazado. El objetivo en juego fue entonces la cordillera de Sierra Morena, cuyo dominio por los castellanos constituía un peligro para Andalucía islámica. Después de la época turbulenta de su minoridad, Alfonso VIII trató de adelantarse a los acontecimientos y conjurar el peligro almohade. Su inexperiencia lo movió a emprender la cruzada por su cuenta. En contraste con los siglos anteriores, esta fase de la Reconquista ofrece todas las características de una guerra de movimiento. Alfonso VIII perdió la batalla de Alarcos, 1195, muy pocos años después de haberse desencadenado la tercera cruzada en Palestina, pero también el jefe almohade malogró esta vez sus fáciles triunfos en Guadalajara, Madrid y Ucles para acudir presuroso a sus problemas africanos. 1198. No había transcurrido una generación desde la derrota de Alarcos cuando se produjo la definitiva confrontación entre cristianismo e islamismo en tierras hispánicas, en la misma época en que la Cuarta Cruzada desmembraba el antiguo imperio bizantino. Los monarcas peninsulares dejaron de hostigarse en sus recíprocas ambiciones y actuaron en persona en el campo de batalla. De la Vega Toledana partieron las fuerzas aliadas, incluso elementos extranjeros que acudieron a la llamada del Papa Inocencio III a que contribuyeran a la cruzada y atravesaron Sierra Morena por el paso del Muradal. El 16 de julio de 1212, 2 años antes de la también decisiva batalla de Bobens, que determinó el futuro de Francia, y casi contemporáneamente a la elaboración de la Carta Magna en Inglaterra, se entabló en los llanos de las Navas de Tolosa una de las batallas más decisivas de la historia peninsular. Tras sobreponerse y reaccionar a tiempo, arrollada la barrera
Tras momentos de flaqueza en el campo de los cristianos, estos lograron sobreponerse y reaccionar a tiempo. Arrollada la barrera de los 10.000 soldados negros de la guardia del sultán Almohad, se dio este a la fuga y abandonó el campo.